Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a ver un tema aparentemente sencillo que se llama vencedor o vencido. Y a la luz de la Biblia vamos a ir viendo quiénes son los vencidos y quiénes son los vencedores, para que tengamos las leyes que están escritas en la palabra y procuremos estar en el pacto de vencedores. Vamos a empezar en el Salmo 13, versículo 3 y 4, nos habla el salmista y dice: mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte, porque no diga mi enemigo, vencilo. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Bueno, aquí nos dice algo importante, dice que alumbre sus ojos. Vamos a ver un texto de estima de los ojos que tiene que ver con los santos, lo vamos a leer, y el perfecto también, que es más importante todavía en relación a lo que vamos a ver de vencedores. Dice, porque no duerma en muerte. El hombre que no es alumbrado de sus ojos, pues, hablando de la palabra de verdad que tiene que ver con los santos y con los perfectos, en este sentido el enemigo los vence, y vamos a ver de qué. Y aquí maneja una palabra, vencilo, dice, no diga mi enemigo, vencilo. Y ya después dice, se alegrarán si yo resbalaré. Bueno, la importancia es que los que duermen en muerte, nos habla la Biblia sobre ellos. ¿Quiénes son? Son los nacidos en la carne, dice Juan 3:6, que lo que es nacido en la carne es, y eso lo hemos visto, pero de aquí nos vamos a tomar como referencia lo que queremos ver, quiénes son los vencidos, quiénes son los vencedores. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay dos clases de creyentes, uno que nace en la carne y otro que nace en el Espíritu. Y vamos a seguirle la pista. En Romanos 9:8 también es un texto que hemos comentado, es como base del tema, hablando de Abraham, de que tuvo dos hijos, uno con la sierva y otro con la libre, y dice, quiere decir en ese versículo, para ser específico, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Dice, más los que son los hijos de la promesa son contados en la generación. Vamos a Gálatas 4, 22 y 23, estos textos lo vimos la vez pasada, pero son base para entender que el que duerme en muerte es vencido, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre, mas el de la sierva nació según la carne, Agar, pero el de la libre nació por la promesa, Sara. Y aquí vemos los que nacen en la carne son los que duermen en muerte. Lo acabamos de leer en el texto del Salmo 13. Volviendo al punto importante de la sierva, que le llama la Biblia nacidos en la carne, vamos a ver también otro texto de Romanos 8, 6 y 7, porque nos dice que duermen en muerte, porque la intención de la carne es muerte, dice, mas la intención del Espíritu, vida y paz, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La carne, los que están en la carne, los que no nacen en el Espíritu, porque se conforman con creer en el Señor, hay algo importante, no creen en la resurrección terrenal. Cuando el Señor fue a visitar a Lázaro, que ya estaba muerto, Marta le dijo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor les dice algo importante con relación a la resurrección, que le habla de la resurrección terrenal. Tu hermano, hablando dice, resucitará. Y ella dijo, yo sé que va a resucitar en el día postrero, pero el día postrero celestial. Y él estaba hablando de la resurrección terrenal de Lázaro, y no lo entendió Marta. Como la mayoría o todos los que están en la carne no entienden la resurrección terrenal. Les predican los carnales,
los que andan en la carne les predican que nos vamos en espíritu y regresamos con cuerpos espirituales a gobernar la tierra. Y eso no es cierto. A la luz de la Biblia hay una resurrección terrenal. Por eso la Biblia dice que la resurrección en el 15:51, no lo ponga hermano, dice que es un misterio. Y esos misterios están dados en el 1:26 de Colosenses a los santos. Por eso el carnal no entiende la resurrección terrenal y duerme en muerte, pues dice los muertos en Cristo. Habla el 4:15 de 1 Tesalonicenses y el 17 habla sobre esto. El apóstol Pablo diciendo, por lo cual os decimos eso en palabra del Señor, que nosotros que vivimos ya habrá resucitado como santo. El 3:8 de Efesios dice, yo el más pequeño de todos los santos. Él va a resucitar cuando venga el Señor en cuerpo terrenal, porque dice que Él guarda nuestros huesos. Todos serán guardados, dice el Salmo 34, 19, 20. Tampoco lo ponga, esto es un tema que hemos visto. Lo importante es algo, dice, no seremos delanteros a los que durmieron, a los vencidos. En el 16, por favor, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los vencidos y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 25 de Apocalipsis. Mas los otros muertos, los vencidos, los que duermen en muerte, lo que leímos al principio, no tornarán a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor cuando Él venga. El 26 dice, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La importancia es que esos muertos hasta después de los 1000 años van a resucitar. 1500 años, ya hemos visto promedio. Entonces, los que duermen en muerte son los vencidos, son los nacidos en la carne, los que creen en el Señor, pero no tienen 3 cosas para ser santos. No le siguen, no saben que tienen que ser sacrificados para tener santidad. Juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, Salmo 55. Tampoco eso lo entienden los carnales, es locura la cruz. Por eso dice, el que no toma mi cruz y me sigue, que no toma la cruz y me sigue, no es digno de mí. Hablando del padecimiento, hablando de la cruz, que es padecimiento, y que el carnal, como no se sujeta a la ley de Dios, no quiere entender el pacto de santidad. Es seguirlo, es el sacrificio y la dignidad. Son 3 cosas importantes. Dice que no son dignos de Él, no tienen la oportunidad de ir al reino terrenal, como dice también Apocalipsis 5:10, que nuestro Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice el texto, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Administradores quiere decir el sacerdote. Bueno, Juan 8:35, vamos a terminar con 2 textos sobre los salvos. Por eso es importante no quedarse como creyente en la carne. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Lo hemos leído una y otra vez. El siervo, el nacido en la carne, representado como Agar, el hijo de Agar. Bueno, 2 de Pedro 2:19, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. No diga mi enemigo vencilo, dice el salmista, el de 3 y 4 del Salmo 13. Dice, prometiéndole libertad, hablan de que si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente libres, etcétera, etcétera. Pero son siervos de corrupción. Y la Biblia dice que cuando esto sea vestido de incorrupción, la resurrección terrenal es para los santos, no es para los carnales, porque la carne tiene corrupción y va al polvo y no se sujeta a la ley de Dios por esa razón. Entonces tenemos que brincar a la santidad para que podamos estar con el Señor cuando resucitados aquí en el milenio, para vivir con Él. Vamos a ver qué se requiere para el santo. Rápidamente, Apocalipsis 12:11.
Ya vimos que el carnal es vencido. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Bueno, cuando el santo vence al mundo, dice el primera de Juan 5:4, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. El santo es nacido de Dios, vence al mundo, y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Bueno, el nacido en el Espíritu tiene esta bendición de que cuando muere, vence al mundo. Dice el texto del 12:11, hermano, de nuevo, por favor. Ahí lo dice con claridad. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, con una ley. No han amado sus vidas hasta la muerte, son fieles. Porque dice el 24:24 de Mateo, que aún los escogidos pueden ser engañados. Los santos son escogidos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, a los santos. Vamos a ver la razón por qué en Job 15:15, ya lo hemos visto, él no confía en sus santos. He aquí que en sus santos no confía. ¿Por qué? Bueno, porque el santo va a ser glorificado en su creación almática, no va a ser divino, y vamos a ver varias cosas importantes para ser vencedor completo. El santo vence al mundo, lo leímos en el 5:4 de primera de Juan. El Salmo 55 que le tocamos dice: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Romanos 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero, como ovejas, dice aquí. Estimados como ovejas. Es el salvo que al final de cuentas tiene que morir en ese tiempo por su salvación, porque nació en la carne y no nació en el espíritu, y se le va a encarecer su salvación muriendo, va a ser estimado como oveja. Hay otro en el Salmo 116:15 que dice también estimados, pero de una diferencia. Estimados en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ya no es estimado como oveja, sino es estimado en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hay otra estima diferente, porque el santo tiene mayor estima, porque tiene estima en los ojos de Jehová. Entonces tenemos que entender que la muerte, cuando morimos por el Señor, somos bienaventurados. No lo ponga el 14:13 de Apocalipsis. Bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Señor. Hay una bienaventuranza de 3 veces feliz, quiere decir eso. Y la importancia de la diferencia entre morir como oveja o morir como estima en los ojos de Jehová. Vamos a seguir sobre el tema. Vamos a entrar al vencedor, al completo, al perfecto. El salvo es vencido, el santo vence al mundo. Y vamos a ver que en Juan 2, 1 Juan 2, 3 y 14, hay uno que vence al maligno, que es el perfecto, el que conoce al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El que tiene el Espíritu del Padre, como dice Juan 14, 16 y 17, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Padre, dice, ha conocido al Padre, ha vencido al maligno. En el 14 vuelve a decir, vencido al maligno. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Bueno, hay uno que dice la Biblia que vence al mundo, que es el santo. Hay otro que nos dice que vence al maligno, que es el perfecto. Y hay una gran diferencia, que hace falta vencer a alguien más, aparte del maligno.
En 1 Corintios 15, 26, dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Pero el enemigo que será deshecho será la muerte. Bueno, vamos a entrar en detalles. La importancia de entender quiénes vencen a la muerte. Vamos a Corintios 15, 53 y 54. Bueno, el 53, por favor. Porque es menester que esto corruptible, nuestro cuerpo de ahora, sea vestido de incorrupción en el milenio, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Bueno, el siguiente nos dice algo muy claro. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, cuando estemos en el milenio con sangre del Señor, que es incorruptible, vamos a tener un cuerpo que no va a envejecer, porque no va a tener maldición. Dice que todos nuestros cabellos serán, ninguno de ellos se perderá. Entonces vamos a volver a tener una bendición de estar aquí en la tierra con juventud, promedio de 1500 años. No lo entiende el cristiano porque eso es un misterio de resurrección, y ya lo dije en el 15:51 de ahí de 1 Corintios, no lo pongan. Dice la importancia, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, absorbida es la muerte con victoria. ¿Cuándo vamos a ser vestidos de inmortalidad? Bueno, primero en el arrebato, después de que el Señor afine su iglesia, la desmanche, la desarrugue, la purifique y la haga perfecta. Cuando vayamos al trono blanco, después vamos a hacer al tercer cielo, porque el trono blanco va a bajar al segundo cielo, en donde vamos a enjuiciar muchas cosas, los que vamos a practicar, y vamos a hacer justicia en los cielos. Bueno, después de eso vamos a ir a ser presentados en espíritu, el espíritu que está en nuestros huesos para los perfectos. Vamos a ser presentados como ofrenda. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los santos del Altísimo. Hay dos clases de santos, santos sencillos, simples, y santos del Altísimo, que es los santos del Padre, que van a ser inmortalizados, porque van a ser vestidos de inmortalidad. Y entonces cuando sea esa parte en los perfectos, va a venir la bendición, lo que dice ahí, porque está escrito, o escrito está, o se efectuará la palabra que está escrita, absorbida es la muerte con victoria. Seremos vencedores en el momento en que tengamos la inmortalidad, los que alcancemos la perfección. Los santos tendrán sobre su cabeza primero una promesa de una eternidad, vida eterna, pero hay muchas y nunca dejarán de ser eternidades. Ya hemos visto eso, puertas eternas en el Salmo 24 y el 16:32 o 36 de Crónicas de Primera, que habla de eternidad. Bueno, los santos se van a tener que portar bien para pasar de una eternidad a otra. Estará sobre su cabeza la sentencia de no haber vencido a la muerte. Los únicos que van a vencer la muerte son cuando nos estén vistiendo el Padre de inmortalidad allá en el tercer cielo, cuando seamos presentados como ofrenda. Por eso queremos ser vencedores. Bueno, primero dice la parte que hemos leído acerca del Salmo 13, 3 y 4, que no diga mi enemigo vencilo, que no sea que duerma en muerte, porque el siervo no queda en casa para siempre, el hijo es el que queda para siempre, el hijo legítimo, el hijo adoptivo, que ya hemos visto eso, que es el santo, tiene la sentencia de portarse bien, porque no venció a la muerte. El último y postrer enemigo a vencer es la muerte. Y los que tienen el espíritu del Padre, que dice Juan 14, 16 y 17, que ese espíritu estará con nosotros para siempre. Juan, el Evangelio,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad que viene a través del Padre estará con nosotros para siempre, porque habremos vencido a la muerte a futuro, porque será cuestión de tránsito de tiempo en nosotros, porque ya en el tercer cielo ya no existe el tiempo que existe aquí en la tierra. Bueno, la importancia entonces, hermano, el carnal es vencido y duerme en el milenio, porque no se va a despertar para gobernar, porque no está llamado a gobernar, porque fue vencido. El santo, que es un administrador, vence al mundo muriendo. Por eso algunos van a apostatar, algunos que están llamados a ser santos, que no van a tener esa bendición de morir por el Señor, que es el requisito, ¿no? Que dice, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, para que podamos ser administradores en el reino terrenal y en el reino celestial. Y portándonos bien, bueno, tendremos la bendición de estar ahí, siempre y cuando esa condición, porque no alcanzaron a vencer al enemigo. El que vence al enemigo, vence la muerte también, porque al final de cuentas, la inmortalidad con la cual va a ser vestido, va a vencer a la muerte hasta el tercer cielo, porque seguirá habiendo muerte. Los santos, si se portan mal, desaparecerán. Y nosotros que iremos a los cielos a dar vida o a dar muerte, seguirá habiendo muerte, ¿no? Nosotros somos los que venceremos a la muerte de manera personal, si alcanzamos la perfección. Primera de Juan 5:18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué no peca? Bueno, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado. Los que tienen nacidos de Dios tienen esa bendición de ser librados de la ley del pecado. No peca. Mas el que es engendrado, el legítimo, el Hijo que va a ser ángel de Jehová Todopoderoso, dice, engendrado de Dios, se guarda a sí mismo en ese tiempo y el maligno no le toca, porque ya lo venció, por eso no le toca. Por eso es importante entender, hermanos, el vencedor. Apocalipsis habla de 7 textos que hablan de vencedor. Al que venciere yo le daré, y por último dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Son 7 veces vencedores, los perfectos, que al final son los que se van a sentar en el trono del Señor, a reinar los cielos. Apocalipsis 21:7 nos habla del vencedor completo. El que venciere poseerá todas las cosas, todas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El hijo, vamos a tomar un tema muy interesante, hermanos, que nos va a dar el Señor como hijos. Omnipresencia, omnisapiencia, omnipotencia. Ese es Dios, ese es el Señor. Y seremos semejantes a Él, dice. Bueno, para tener eso necesitamos vencer al mundo, vencer al maligno, y después, posteriormente, vamos a ser revestidos de inmortalidad y vamos a vencer a la muerte, que es el postrer enemigo a vencer. Por eso cantamos vencedores. Bueno, no hay nada que no podamos vencer si nosotros tenemos el deseo, la fuerza y el apoyo del Señor. Todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece. El Señor, es que yo no pude. No es cierto, no quisiste. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos. Ese es cuando le dijo Juan y Jacobo al Señor, oye, hablando de sentarse a la diestra y siniestra, no es dado darlo a mí, pero podéis beber del vaso que yo he de beber.
podemos, dice. Y lo bebieron. Jacobo murió por el Señor acuchillado, el hermano de Juan. Y Juan, a pesar de que vivió muchos años más, fue, según la traducción cristiana, fue metido en aceite hirviendo en la isla de Patmos. Es importante entender, porque lo dice el mismo apóstol Juan en Apocalipsis, hablando de las tribulaciones, maneja esto. Entonces tenemos que pasar, como maneja la Biblia, por fuego, tenemos que ser pasados. Dice que el justo es recogido en el horno de aflicción. Entonces tenemos que vencer esa prueba que viene, que dice el apóstol en 1:7 de primera de Pedro, la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probada con fuego. Vamos a ser probados con fuego. ¿Para qué? Para que seamos hallados en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo venga a gobernar la tierra, nos levante del polvo. Por eso dice, escóndete en el polvo mientras pasa la ira de Dios, porque no somos puestos para ira, pero sí para juicio, para castigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice. Esto no lo entiende el carnal, porque no quiere sujetarse a las leyes de Dios, y por eso es vencido, y va a dormir en el tiempo milenial, y después de los 1000 años, el 25 de Apocalipsis, serán resucitados, dice. Cuando sean cumplidos 1000 años, cuando venga el arrebato después de que sea suelto Satanás y Satanás vaya en pos de los que va a probar en el milenio, que van a estar ahí, que van a nacer, que van a tener que ser probados también. Por eso va a soltar a Satanás para probar a los judíos, al remanente judío, que va a tener ADN adámico. Nosotros tendremos el ADN del Señor. Y va a venir lo que es el arrebato. Y aquí dice que esos muertos que fueron vencidos, no diga el enemigo vencido, dice, abre mis ojos para que no duerma en muerte, para que no diga mi enemigo vencido. Bueno, ellos que murieron y que no van a estar ahí, que maneja aquí después de los 1000 años, y escondidamente 500 más, van a ir al trono blanco y se les va a dar un cuerpo para estar en un paraíso. No sé cuántos cientos o miles de años, pero no van a estar para siempre, como el 8:36 de Juan, que nos dice que el siervo no queda en casa para siempre. ¿Por qué? Porque fue vencido. El santo va a tener sobre su cabeza en el reino de Dios, después de cumplir una eternidad, el que pueda estar portándose correctamente para que no desaparezca. ¿Por qué? Porque no venció a la muerte. El que venció a la muerte, que es el último enemigo, es el perfecto, el que va a ser inmortal, el que va a ser hijo de Dios, el que va a tener todas las características de hijo o de ángel de Jehová, como dice el 12:8 de Zacarías, hablando que seremos, aún los más flacos, seremos como el ángel de Jehová. Habla acerca de... En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el remanente judío, y el que entre ellos fuere flaco, el remanente judío, le habla de flacos porque todavía no tienen el ADN, lo van a presentar para que sean también como ofrenda. En aquel tiempo será como David, como Cristo, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Entonces vamos a ser como el ángel de Jehová y vamos a describir qué cosa es el ángel de Jehová con todo su poder, para otra ocasión, en otro tema. Muy interesante, muy fuera de la razón humana, pero importante para aquellos que queremos llegar a ser hijos de Dios, que es la inmortalidad, que es el reino eterno, como dice el 22:5, dice que reinaremos para siempre jamás, dice. Y allí no habrá más noche, en el reino de Dios no hay noche.
no necesitamos descansar. Ahorita por oxígeno dormimos. Pero el Señor descansa, no duerme. Dice que el séptimo día descansó de sus obras. Nosotros descansaremos, pero no tendremos necesidad de sueño porque es oxígeno que necesitamos en nuestra sangre. Y por esa razón, cuando dejamos de dormir, es una necesidad, porque empieza a bajar el oxígeno y tenemos que oxigenarnos a través del sueño. Pero ahí dice que no habrá más noche. No habrá noche ahí. Ni lumbre de antorcha. Tampoco va a haber luz artificial. Porque el Señor Dios nos alumbrará. Tendremos luz propia. Y reinaremos para siempre jamás. ¿Con qué? Con un poder que está fuera de la razón. Vamos a verlo después a través de la palabra, que es lo que Él nos quiere ofrecer. Pero necesitamos darle todo, darnos completo al Señor. Si no nos damos completos, no venceremos a la muerte, que es nuestro último enemigo a vencer. ¿Por qué? Porque no tendremos la perfección, ni tendremos la divinidad, ni seremos hijos legítimos o hijos de Dios, porque no alcanzamos a darlo todo. Dice la palabra con relación a eso, cuando Pedro maneja al Señor, nosotros que hemos dejado todo, lo dieron todo. Cuando el Señor me llamó, ¿estás dispuesto a todo? Eso es lo que me dijo. Entonces, la pregunta es esa: ¿está usted dispuesto a todo para obtener algo tan grande, tan importante, que está escondido en la palabra y que son los días que el Señor está revelando eso, porque ya viene para nosotros la tribulación, la grande tribulación está caminando rápidamente para todos los cristianos, y unos van a apostatar, los carnales, va a haber mucha apostasía porque ellos no entienden, Dios mío, ¿por qué me suceden esto? Se me murió mi padre, o se me murió mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, o lo que sea, porque no entienden. Después apostatan del Señor. Entonces, no entienden el pacto de sacrificio. Y el santo no entiende el pacto que nos maneja la Biblia acerca de darlo todo. Y interviene mucho el dinero. Dice, venid comprad sin dinero, dice. Hablando de esto. Porque al Padre le ha placido daros el reino, vended todo lo que poseéis. Hablando de esto también. Entonces, si queremos entrarle a la bendición de estar en el cuerpo de Jesucristo, a dar vida, no solo le vamos a dar vida a los santos, en el 7:4 de Romanos lo maneja, y también lo maneja por otro texto, maneja la vida que vamos a dar en el universo, porque tendremos autoridad para dar vida creada. Esa es la importancia de todo esto, hermanos, es que nosotros tendremos una bendición demasiado grande que nuestra mente humana no la entiende. Tenemos que entenderla con el Espíritu, porque dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Queremos ser vencedores? Bueno, ¿qué necesita el vencedor? El valiente. Dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan, no los violentos. El hombre violento, dice, líbrame, dice el salmista, de hombre violento. Y el hombre violento normalmente va al lago de fuego, porque normalmente hace cosas que están fuera de la ley, con la ira, etcétera, ¿no? La importancia de todo esto es que debemos de entender la palabra correcta. El valiente es aquel que conquista el reino de los cielos. El valiente es el vencedor, el valiente. Que el Señor les bendiga a todos, y está en nuestras manos alcanzar algo demasiado grande para el hombre y para la dama, para la mujer. Está dado. Dice la palabra en el 2 Corintios 6:18, y seré a vosotros padre y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está para hijos y para hijas. En la eternidad ya no dice que seremos una sola criatura, ya no tendremos sexo en el sentido de
varón y hembra, seremos una sola criatura, pero todopoderosas, hablando de el hombre y la mujer. Dios no hace excepción de personas. La mujer tiene otras características de leyes para entrar como hija y el varón otra. Por eso, porque somos diferentes y porque hay una ley que Dios tiene, que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, tenemos que entender esas leyes también y la importancia de que está para tanto el varón como la hembra. La bendición. Que Dios les bendiga a todos.